a hacer para trabajar, para trabajar con las personas que realmente tienen la facilidad de entrar a la plataforma y con las que no tienen esa facilidad. A pesar de que ahorita tenemos alumnos presenciales y de alumnos en línea, desde un principio se trabajó como que de dos maneras, con alumnos que podían tener acceso a plataformas y con alumnos que no podían tener acceso a estas plataformas. De esta manera, en este momento sigue siendo lo mismo, porque tenemos que cuadrar un plan de trabajo tanto presencial y a distancia. Nosotros estamos, usted bien lo dijo, es un futuro incierto porque no sabemos qué tan efectiva vaya a ser este modo de educación y no sabemos si realmente vamos a caer en la monotonía de decir, bueno, pues es la clase, son los apuntes y se acabó. Pero un aspecto importante es que no, bueno, fuimos adquiriendo más que nada el alumnado como que ese sistema de autonomía. Bueno, el maestro me explicó, pero ahora me toca investigar a mí. Y esto me refiero a todos los niveles. Yo como estudiante, pero también como profesora, sembramos y adquirimos ese nivel de autonomía, de que a lo mejor no lo íbamos a llenar todo en un salón de clases y por lo mismo estimulabas al alumno a que él siguiera investigando. Al principio pues decían, bueno, las clases en línea pues no. Yo en lo personal, yo decía, es que las clases en línea no van a favorecer de ninguna manera. Sí favorecen porque dentro de un salón de clases estamos acostumbrados a que nos den los recursos para trabajar ciertas materias, ciertos ejercicios, y sin en cambio, viéndonos a través de una pantalla, estimulamos la autonomía de esos niños. Estemos hablando en el nivel que estemos hablando. Estamos estimulando también la responsabilidad, porque a final del día yo voy a cumplir como maestra con impartir mi clase, pero tú como alumno tienes que cumplir con esa responsabilidad de conectarte a esa clase y de que si no entendí, bueno, voy a investigar, y si requiero de una reafirmación es cuando yo empiezo a preguntar, cosa que realmente bueno, yo en lo personal con mis alumnos, yo no lo veía reflejado en ellos, esa iniciativa, esa autonomía. Para todo era como de que y maestra, y maestra, y maestra, y en este momento hasta se hicieron más participativos, la función de las clases fue tal vez más reducida, pero como que siento que tuvo más impacto con el alumnado y pues creo yo que las cosas cambiantes, el momento cambiante de la educación también te favorece y te enriquece con cursos. Tal vez a nosotros no nos daban un curso de, no sé, no nos impartían un curso de plataformas, cosa que se empezó a reafirmar o se empezó a incluir en nuestro desarrollo docente. Se empezaron a incluir cursos para que nosotros hiciéramos no solo una clase, también una clase llamativa y didáctica para los niños. Entonces, como que explotaron ciertas habilidades tanto de los padres, de los alumnos y de nosotros como docentes. Perfecto, muy bien. Y entonces, y se dieron cuenta de que esa coeducación del padre es justamente entender lo mismo, ¿no? No solamente para nosotros, sino para otro entorno. Incluso tuvimos por ahí padres ingenieros, padres de sistemas, padres que están acostumbrados a las reuniones de negocios virtuales y no supieron adaptarlo a una realidad como lo fue la realidad educativa, ¿no? Entonces, sí es necesario adaptación. Entonces, tanto el comentario de David como el tuyo nos confirman lo mismo. Lo que sé del pasado no necesariamente a mí me prepara para el futuro, entonces debo estar preparado para poder atender los nuevos requerimientos que el futuro me está demandando. Muchísimas gracias a ambos por este comentario. Entonces, hay dos rasgos del deficiente funcionamiento del dispositivo escolar que es preocupante. Uno es el elevado índice de fracaso y el abandono escolar, que ya en tesis me voy a dar cuenta de cómo lo van a retomar, eso es importante. Siempre, ¿no? La deserción escolar o de que no puedo, no puedo, no puedo.
pero la más drástica es la irrelevancia del conocimiento que se estudia y se aprende en la escuela, ¿no? Dani, a lo mejor le pregunto las capitales y si tiene buena memoria, me va a recordar lo que aprendió en tercero de primaria. La pregunta es, ¿para qué le ha servido, no? David se aprendió las ecuaciones de segundo grado, el más menos b cuadrada, raíz cuadrada, menos b menos 4ac, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo lo ha aplicado en su vida? ¿Quién sabe, no? De hecho, estudio pedagogía porque no lleva matemáticas, ¿no? O Carmen de seguro hizo su mapita bien bonito de la célula mitocondrial o la célula vegetal y ya le puso ahí los elementos y todo. Si ahorita le pregunto tan fácil como Carmen, ¿qué es una célula? Es difícil, a lo mejor sí sabe, no me voy a arriesgar a preguntarle directamente, pero no me va a decir o difícilmente me va a poder dar una definición, ¿no? La célula es tal, 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 ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve lo que hemos aprendido? ¿Sí? ¿De qué nos sirve todo aquello que nos han enseñado? Y lo más drástico es incluso de las carreras. Si yo ahorita les pregunto, y aquí sí le atrevería a preguntar así directamente, Nayeli, un favor, ¿me puedes decir los 4 teóricos fundamentales de la pedagogía para poder impartir bien con la carrera? No entiendo su pregunta. ¿Quiénes son los 4 teóricos principales de la pedagogía? Los que de ley van en nuestra carrera que tenemos que saber implementar. Los 4 teóricos. Ajá. ¿Se refiere a personas o a modelos? ¿Dónde? ¿A personas o a modelos? No, los 4 modelos yo creo que ese sí lo tienen más claro porque eso es bastante útil y lo están aplicando clase tras clase. Pero cuando vieron historia de la educación o cuando vieron teoría pedagógica, les hablaron de teóricos pedagógicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 4 esenciales? Montessori, Piaget, Vygotsky se me fue, Gardner, ¿no? Entonces son los 4 teóricos que ahorita hemos estado trabajando en nuestros sistemas educativos y que son los fundamentales y los básicos, ¿no? Lamentablemente, no es solamente el hecho de que no se lo sepan, sino más bien mi pregunta es, ¿por qué no se lo saben? Ay, sí, es muy cortado. ¿Mandé? Son médicos, pero pues ahí podemos tener, por ejemplo, como me dijeron mis compañeros, a Piaget, a Vygotsky, Ausbel. Ausbel, Montessori, pero pues realmente fundamentales tenemos a Diu, que empieza con una teoría o que empiezan a buscar la formalidad en la pedagogía. Pero yo lo que les comentaba a mis compañeros, que desde el tenemos a Watson, que es el padre del conductismo, ¿no? Entonces ahí podremos decir que muchas personas han aportado a la pedagogía, no siendo pedagogos, sino siendo médicos, siendo psicólogos. Entonces, como Piaget o que nos dice igual las otras etapas de... Los estadios. Ajá, Ok, no, fíjate, otros- me dejaste callado y te lo agradezco. Qué padre, porque al final de cuentas son pedagogos. En ciencias de la educación hubiera batallado más que me respondieran esto. Este, pero lo que iba, bueno, qué bueno que lo comentas, Nay. Qué padre que lo estén aplicando, que los conocen, que los bien manejan. Pero si me voy a otro tipo de conocimiento, lo importante no es tanto si me lo sé o no me lo sé. Lo importante es por qué no me lo sé, por qué no lo consideré importante en su momento para poderlo aplicar en la vida. Ahorita respeto, qué bueno que pudiste dar este comentario sobre los pedagogos de mayor importancia y mayor relevancia, qué padre que me callaste la boca, pero si me voy a otro tipo de conocimientos, es justamente volver a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no funcionaron? Digo, a lo mejor le estoy preguntando y resulta que ustedes sí son de quienes se aplicaron mucho en la escuela y sí tienen los conocimientos bien frescos, no pasa, y qué padre, pero la gran mayoría de nuestras generaciones, de nuestros estudiantes o del mexicano en común, o abandona la escuela o si le pregunto ahorita, no me es capaz de responder. ¿Sale? Eso es algo muy bastante claro. Entonces, son los dos rasgos preocupantes. ¿Por qué se van?
o por qué no asimilan o por qué el conocimiento les parece irrelevante, ¿no? Lo que más me gusta de cuando voy a la escuela es la hora de la salida, ¿no? Cuando yo me tengo que retirar. O las frases, ¿no? A los 6 años dejé de aprender porque me tuve que ir a la escuela. Entonces, ¿por qué la escuela es tan irrelevante? ¿Por qué no funciona como realmente tiene que funcionar? Y eso es lo que de repente tenemos que nosotros ir sabiendo desarrollar y aplicar de una manera que podamos No, hacer la escuela cada vez más atractiva. ¿Alguien iba a participar? Perdón. quizá pues estamos, bueno, la escuela, la educación está bastante, ¿cómo podría decir? Clásica, o sea, no cambia, no se actualiza. Y pues nos damos cuenta que la humanidad, la sociedad está avanzando de una manera tan rápida que siento que los métodos, las enseñanzas y todo se está quedando en lo clásico. Ujú, exactamente. Y entonces, pues obviamente, dice Walt Disney, ¿no? Si quieres hacer las cosas, no, si quieres obtener resultados diferentes, pues no hagas siempre lo mismo. No fue Disney, fue Einstein, ¿no? No hagas siempre lo mismo. Tienes que buscar cómo cambiar. Y justamente por eso es que desde hace ya casi 2 décadas, literalmente, se viene presionando con este fenómeno de la competencia. ¿De acuerdo? La competencia como estándar o finalidad prioritaria de los sistemas educativos es ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Estas formas de irme desarrollando en la vida, ¿no? Entonces, se tiene que buscar cuál es la manera de poder tener elementos clave de la formación que puedan ayudarme a desenvolverme en la vida, tanto en el aspecto social como en el aspecto personal, ¿no? Unido al contexto, unido a los valores, unido a la historia, unido a todo lo demás. A final de cuentas, la competencia debe tener una esencia de comunidad que a final de cuentas me permita a mí entender que formo parte de un todo y que yo voy a sentir que voy a prepararme para poder integrar ese todo, ¿no? Entonces, este, hay un sistema educativo. ¿Cuáles son las nuevas finalidades? Primeramente es utilizar interactivamente y de forma eficaz las herramientas e instrumentos que requiere la sociedad de información, que es la nueva sociedad en la que estábamos viviendo, ¿no? Si hablan por ahí de la sociedad contemporánea, ya estamos obsoletos, ya no somos contemporáneos, ya somos la sociedad de la información, ya somos la sociedad que tiene totalmente la información en la palma de la mano con un simple dispositivo, ¿no? Podemos acceder. Si yo ahorita tengo una duda, inmediatamente aquí, San Google, aquí lo tengo a la mano. Oye, entonces, a ver, lo que me dijo Nayeli, sobre los pedagogos es correcto, y luego me saca millones y millones de resultados que yo puedo consultar en este momento para poder entenderlo, ¿no? El chiste es saber usarlo. Gran parte de la realidad es de que nuestros chicos supuestamente eran muy tecnológicos y eran bastante aptos en tecnología, y lo que nos enseñó la pandemia es que son buenos en Facebook, son buenos en el Free Fire, son buenos en el TikTok, ¿no? Son buenos en el Snapchat, ¿eh? Pero no saben usar Zoom, no saben usar Office, no saben usar un Wikipedia, no saben consultar de manera formal. Entonces, no es necesariamente la competencia que se requirió en el momento. Sí, es cierto, te hacen un video y te lo editan en 3 minutos, no, profe, ¿no? Y hasta te hacen ahí que se vean 5 veces el mismo niño bailando los pasitos, o se ponen sus confetis de Bob Esponja en la cara, o sea, son excelentes para hacer esas cosas, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál realmente no saben ni de dónde viene el cómo aplicar la plantilla, ¿no? No saben utilizar adecuadamente esos instrumentos para poder sobresalir o para poder salir adelante en la vida, ¿no? La competencia para funcionar en grupos sociales, ese es otro de los grandes problemas que nos dimos cuenta, cada vez más complejos y heterogéneos. ¿Qué significa esto? Los chicos antes salíamos y a jugar en la calle y podíamos estar todo el santo día platicando, conviviendo, y ahora es difícil que mi hijo conozca al vecino de la casa de al lado. ¿Por qué? Porque siempre está encerrado en la casa, está con su celular, está viendo las series, está viendo el Disney Plus, está viendo el Netflix, el YouTube, ya por lo menos las caricaturas del Canal 5, ¿no? Pero no salen de la casa, no son capaces de poder implementar y entender una norma de comunidad. Entonces es bien complejo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo súper amigos, pero que viven uno
en Sonora, otro en Coahuila, otro en España, otro en Uruguay, otro en Argentina, porque a todos nos gusta seguir el grupo de moda, ¿no? Y todos formamos parte del club de fans y nos estamos enviando memes y todo de un lado al otro del continente o del mundo, pero no conozco a mis compañeros de al lado. No conozco a los vecinos, es más, difícilmente conozco la forma de pensar de los chicos del salón, ¿no? Son cosas muy complejas en las que puedo tener una comunidad global a mi alrededor, pero es una comunidad global que solamente conozco a través de la pantalla, ¿de acuerdo? Y por último, la competencia para actuar de manera autónoma. Yo todavía recuerdo que yo podía irme al metro y podía subirme al metro a los 12 años sin problema alguno. Ahorita mi hijo, para dejarlo salir a la tienda de la esquina, ni de broma, lo tengo que llevar, lo acompaño, lo tengo que regresar, si lo tengo que llevar a algún lado, bueno, obviamente aparte de los protocolos de higiene, lo tengo que subir al carro, lo tengo que abrochar yo el cinturón. ¿Por qué? Porque no son capaces de hacer o son cada vez más dependientes, ¿no? Y no sabemos cómo hacerlos preparados para una vida más autónoma, una vida más libre. Ya ellos están acostumbrados a depender de que alguien le vaya haciendo las cosas. Entonces, ¿cuáles son las siguientes finalidades? Esto está escrito desde 2003, ¿no? Y en vez de ir avanzando en eso, al contrario, por no entender el término de competencia, por no entender la esencia, como que no lo hemos avanzado, al contrario, hemos tenido un fuerte retroceso, ¿verdad, David? Sí, bueno, aquí es interesante. Bueno, hay dos cosas que quiero ya comentar. Uno, siempre van a cambiar nuestra comunidad estudiantil, siempre va a traer diferentes necesidades. Como usted menciona, nos podemos topar con alumnos que lo tienen todo, pero carecen de mucho. En cuestión de lo material y en cuestión del conocimiento. Nos podemos encontrar a pequeños que no tienen nada en lo material, pero en conocimiento les dicen, quítate que ahí te voy, ¿no? Uh-huh. Usted mencionaba mucho de la actualidad. Es triste entrar a Facebook y encontrar a muchos muchachos, muchachas que a su corta edad están peleando con temas, o sea, es triste el por qué, el qué defienden. Usted te puede decir, bueno, hasta un niño chiquito de preescolar te puede dar ese tema. El por qué tú defiendes eso a capa y espada. Está bien y respeto, porque también aquí entra un punto de respetar el punto de vista de cada persona, ¿verdad? Pero el por qué ese conocimiento, ¿de dónde sacan ellos ese conocimiento? Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué se hizo mal? ¿O hubo una educación primaria mal? ¿O hubo una educación en el aula mal? ¿O qué está pasando? Realmente las redes sociales tanto han sido muy buenas porque ha sacado a muchas personitas de su mundito chiquito, que ahorita hay personas que aprenden otro idioma porque tienen un amigo de Estados Unidos, tienen un amigo de España y se te pega. Yo soy uno de los que anda viendo por ahí en los en vivos en YouTube, cuando están investigadores hablando, y luego se me pega, ¿no? Una que otra palabrita que les agarro de ahí y ya ando, ya me siento bien español yo. Eso mola, ¿no? Pero ajá, la moda, a un punto de las feministas, yo respeto y hasta un momento yo apoyo, porque está bien, ¿no? Ya basta de que las mujeres siempre las hagan a un lado, está bien, y qué bien que México sea el primer país donde empiecen a pelear por eso, ¿no? Que no debería de ser, porque ya estamos en un siglo XXI, o ya casi terminamos el siglo como para que todavía estemos peleando por eso. Ya es algo que ya tendría que ser una realidad. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso. El chiste o el motivo del comentario es de que algo falló. Desde el aula, desde casa, no lo sé, pero tú, maestro, tú pedagogo, cuando llegues a tu aula, tienes que ir con la mentalidad que vas a encontrar a personitas con muchas mentalidades, incluso que no les gusta que le digan compañera. Lo vimos en el video que surgió hace como un mes y medio del compañero, ¿no? Y yo respetaría, y si a mí me hubiera tocado estar en ese grupo, yo le diría compañere. Pero aquí entra una revolución, tanto educativa, social, empática, que nosotros como pedagogos o como maestro en ese momento tienes que tener la habilidad o tienes que ser competente a esa actualidad. A lo mejor hay maestros que ni se lo esperaban e incluso lo toman de burla, de compañero.
compañero, o sea, y lo toman de burla. Pero tú le puedes, llega por otro lado otro maestro y dice, bueno, entonces, ¿tú qué haces en ese grupo? No sirves para estar enfrente de un grupo. Tenemos que saber nosotros, a base de una actualidad que incluso nosotros desconocemos, porque en verdad métete a Facebook y, y hay muchas cosas que tú dices, bueno, ¿y esto cuándo surgió, no? Las comunidades, la comunidad LGBTTI, bueno, la verdad no conozco mucho sus sílabas, que lo debería de saber, pero no lo conozco. Ya le han aumentado muchísimas. Incluso le preguntas ya a una persona, oye, ¿y tú cómo te identificas? Y ya te dice algo y tú dices, wow, ¿y eso con qué se come, no? Lo desconocemos. Entonces, tú como maestro, porque bueno, la mayoría de los que estamos aquí, o al menos del grupo 06, no sé, los compañeros no hemos tenido el gusto de charlar, estamos enfocados en lo que es la educación. Entonces, tenemos que estar tanto en un avance escolar, en cuanto a materiales, en cuanto a la tecnología, también tenemos que estar actualizados en un mundo que a lo mejor nosotros desconocemos. De acuerdo. Tener la madurez y la neutralidad para saber cómo actuar en esos momentos, ¿no? Bueno, supongo que a eso se refiere el compañero, no sé. Perfecto. Cari. Sí, bien, bueno, respecto a lo que usted comenta de la autonomía de los niños, estamos viviendo tiempos difíciles de fuera de casa, en donde ya no se puede permitir directamente una autonomía en donde los pequeños se trasladen o en Totalmente de donde acuerdo. los pequeños realicen actividades solos. Esto no quiere decir que no se pueda estimular la autonomía con ellos dentro de casa. A veces se nos olvida, es decir, que ellos pueden estimularse de manera didáctica con materiales en casa, no sé, juegos de aprendizaje, y se nos hace más fácil dejarles un dispositivo, pero olvidamos enseñarles a usar correctamente ese dispositivo. A veces los conocimientos que muchos de los alumnos adquieren, como lo mencionaban hace ratito de la deserción por la manera antigua de educar, no. Tenemos calidad de educación tradicional, tenemos modelo de modelo de educación tradicional y modelo de educación de calidad. Estos dos son modelos que se pueden estar mezclando en la actualidad, en donde nosotros podemos, si bien usar algunos métodos de la educación tradicionalista, pero también podemos hacer un conjunto de la calidad, de la educación de calidad, es decir, implementar tanto herramientas de un modelo como herramientas del otro, para nosotros poder enriquecer o reforzar las habilidades de nuestros alumnos. Exacto. A veces se opta por la educación a memorización, pero está comprobado que cuando tú memorizas algo, a corto plazo, largo plazo, lo olvidas. Es mejor enfocarte en el estilo de aprendizaje de cada uno de los niños, visual, auditivo, kinésico, para que de esta manera los alumnos tengan el aprendizaje que nosotros queremos o que nosotros deseamos transmitir, pero también tomando en cuenta sus necesidades, porque a veces la deserción escolar se trata de los recursos, de los materiales, de la forma en la que ellos están llevando a cabo el desarrollo educativo dentro y fuera de ese salón. El trabajo de nosotros como docentes es, ahora sí que entrando en debate con el compañero, aclarar las cosas que están mal. En el vocabulario del lenguaje, compañere no es una palabra aceptable. Entonces yo no puedo decirme un maestro si yo estoy aceptando que mi alumno o alumna promueva una palabra que ni siquiera está reconocida por el vocabulario. Entonces, nosotros entramos ahí, sí respetando, pero también aclarando lo verídico de la acción, ¿no? Porque a veces nosotros como profesores tenemos que tener esa flexibilidad hacia los compañeros, hacia los alumnos, pero también no debemos olvidar nuestro papel. Si nosotros nos estamos actualizando y nos estamos preparando para ser un buen docente, tenemos que corregir de los errores y tampoco por la flexibilidad del respeto,
estar aceptando todas las teorías, sean falsas, sean erróneas, estén bien o estén mal. Se supone que nosotros estamos para eso, para guiar a un alumno en el camino de la educación. Yo no digo que no se tengan errores, nosotros como docentes se tienen errores. Nos implementan cursos para nosotros saber llevar la educación a los niños de una manera en la que sea una buena educación, no solo llenar el recuadro de decir, soy maestro y ya. No, hay que cumplir con esa educación de calidad, tal vez ocupando herramientas de nuestro modelo educativo tradicional, pero implementándonos más en nuestro modelo educativo de calidad, para que de esta manera los conocimientos transmitidos a nuestro alumnado sean de eso mismo, de calidad. La deserción escolar de los alumnos a veces no es tanto el problema dentro del plantel, a veces viene desde afuera, por los recursos, por el sistema de vida, por la sociedad en la que se están desarrollando. A veces nosotros como docentes cumplimos en implementar esa planeación para llevarla a cabo, pero no siempre los chicos en casa o en su entorno tienen como que la facilidad de terminar con los estudios. Un ejemplo de ello es la pandemia que estamos viviendo ahorita. Hay personas que de plano no saben usar un dispositivo, entonces dicen, ¿sabes qué? Yo me salgo, ¿no? O hay personas que se les olvida la responsabilidad y se dejan juntar y juntar tareas y ya no se salen. El mismo instituto los bota porque llevan tareas en rezago, y en esa cuestión el trabajo del docente es llegar a un acuerdo con el alumno para de esta manera continuar con sus estudios, pero llega un punto en el que si no hay aceptación del alumno, pues lo más fácil para él en ese momento es salirse de la escuela. Wow. Creo que hay bastantes cosas que tocar en este punto, Cari, y te agradezco la retroalimentación y el comentario. Antes decíamos no hablar de política, religión ni fútbol. Ahora tenemos que agregar un cuarto punto, que es no hablar de política, religión, fútbol, ni identidad de género, a menos que realmente me sienta con un buen mazo de cartas, ¿no? Porque eso que comentaste claramente, y me voy a atrever a refutarte, no en un sentido de que yo tengo la razón, como les decía, cada quien desde sus perspectivas lo puede ver de diferente manera, pero ya no es solamente el vocabulario de la lengua española, tenemos que tocar muchos temas, sobre todo la necesidad de reconocimiento del adolescente de hoy, y la otra es el tema de cuál es realmente el trasfondo de toda esta situación, ¿de acuerdo? ¿Por qué toda esta vida? ¿Por qué ahora realmente, o sea, de una binomiedad de dos pares, de dos elementos, macho-hembra, de repente ya son 32 distorsiones de la identidad de género que se han venido colocando? Entonces, yo creo que es un tema del cual ahorita no podríamos transbordar a fondo porque no tenemos todos los elementos, simplemente, pues bueno, reforzar esa parte importante de qué tanto nos estamos preparando para, como tú bien dices, educar de la mejor manera a los nuevos ciudadanos que vienen ya con esta ideología, con esta manera de pensar, con esta forma de ser, y qué es lo que realmente están buscando. Y es un reto, híjoles, bien enorme. Yo todavía me siento en pañales con base a ese manejo, y vaya que ya me hicieron tomar mi curso de inclusión, de equidad, de respeto, de derechos humanos. Y aún así me siento que, híjoles, ¿qué necesita el alumno en ese sentido? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que sí es un tema que hay que tocar con mucho tacto, porque no sabemos realmente qué es lo que se está buscando en las nuevas generaciones con tanta distorsión de esa identidad de género que ahora existe, ¿no? Es algo que vamos a buscar más adelante y que a lo mejor tocaría en alguna otra materia de trasfondo social ver esa manera. Pero muy buen comentario, Karina, y ojalá que, pues sí, sea el punto de partida. No me atrevo a cerrarlo, no me atrevo a decir, basta, esto es un cierre tajante, pero sí el punto de partida para ver qué puede proceder, ¿no? Que al rato me dijeran, profe, ¿se acuerda cuando en competencias vimos este punto? Pues yo ya avancé suficiente, yo ya le puedo compartir esto, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? Enfrentar, ahora sí que hacernos competentes en el tema de la inclusión y equidad de género. Gracias, Cari. Es que aparte también sería eso, empezar a educarnos desde la perspectiva alumno, docente y entorno en general.
para que así de esta manera pudiéramos llevar una convivencia o al menos pudiéramos saber cómo llevar la guía de la educación en este sentido o referente a este tema. Tendríamos que empezar a educarnos todo el entorno escolar y pues también el entorno social. Exacto. Muy bien. Hay mucho que avanzarle. Te defino que hay bastantes cosas y qué bueno que está este elemento y que ojalá lo retomen más adelante. Ahorita que ya justo están en esa parte de especialización, porque urge que realmente nos preparemos mucho más en estas situaciones. Gracias, Karina. Nayeli. Sí, con respecto a esto, maestro, las competencias, pues de mi punto muy personal, pienso que los docentes también tenemos que ser competentes, porque ahora con la educación virtual, sobre todo el año pasado, se dieron a conocer muchos videos donde los docentes violentaban a los alumnos, ¿no? Muy intolerantes, que prende la cámara o que tu micrófono y demás, y se hicieron virales. Entonces, pues estamos dentro de un mundo cambiante. Todo el tiempo está cambiando. En un microsegundo ya cambió, ya la información fue más, todo está cambiando. En cuanto a la autonomía, es versus dependencia, ¿no? Dependencia de la tecnología. Tenemos niños autónomos en algunos aspectos, pero dependientes. Ahora se han convertido en niños dependientes de la tableta, del celular, de los medios de información. Si no tengo internet, no investigo o no consulto otras fuentes. Sí, necesitamos trabajar este aspecto, pero viene desde la crianza, desde un análisis. ¿Qué tan dependientes, qué tan autónomos, perdón, se están haciendo los niños? Porque se ha perdido esa figura. Nos decía Makarenko y Tobón que ya la figura paterna se ha perdido, que ya realmente no hay una autoridad como antes de haz la tarea y vas rápido a hacerla, ¿no? Porque pues sabes que va a haber un castigo, que va a haber una consecuencia. Ahora haz la tarea y significa berrinche, significa a lo mejor no, pues no hacerla, no encontrar un fin. Igual, la educación por competencias, antes estábamos con el constructivismo, que ellos pues construyeran su propio aprendizaje. Posteriormente se hace competencial, precisamente se busca pues no igualar, pero sí nivelar a los países en cuanto a la educación o a la calidad educativa. Pero pues no se han tomado en cuenta el contexto o los contextos que rodean al alumno, a las familias, a los modelos de familia, que es otro tema, aparte de lo que estaban diciendo, no todas ya las familias son iguales, ya no están compuestas de mamá, papá, hijos, ¿no? Sino que pues puede ser monoparental o puede haber ahí dos mamás, dos papás y demás, que nos exigen a nosotros seguirnos preparando en este tema de la inclusión y la tolerancia, porque pues igual la manera en que vas a educar a los alumnos para evitar las burlas, el bullying y todo lo que viene atrás de este contexto que está cambiando. Pues nuestro país, aceptándolo o no, es un país que ha caído en inseguridad, violencia, que pues sí hay temor y ahora con la pandemia pues más. Hay estrés, los niños se estresan, ahora vemos niños con colitis nerviosa en las escuelas, antes no se veía y demás, entonces exige nosotros desarrollar todas esas habilidades que pues sigamos preparándonos, leyendo y que nos permita pues ser a nosotros también competentes como docentes, porque es seguro que hay barreras de aprendizaje y hay una pregunta, bueno, ¿los maestros somos barrera o estamos permitiendo el aprendizaje? Las familias, los padres son barreras porque para esto los niños no tienen barrera, sino las barreras son externas. Y ellos son a lo que se enfrentan y nosotros podemos ser una de ellas que no les permita a ellos adquirir el aprendizaje. Entonces, pues no nos queda más que
pues prepararnos, estar actualizados y lo más que se pueda, pues conocer su mundo, porque ellos están en un mundo virtual y sí es cierto que si nosotros llegamos a lo mejor con un rotafolios que se usaba hace tiempo y llegamos con ese material a la escuela, pues no vamos a captar su atención, porque ellos pues ya son multifuncionales, ya pueden tener atención aquí, tener el celular, la tableta y estar viendo la televisión. Entonces, todos sus sentidos están estimulados. Podemos tener canales de aprendizaje dominantes, 2 o 3, o ya no tanto uno, sino que han desarrollado varios canales de aprendizaje. Y en este diagnóstico yo me di cuenta que yo tengo niños visuales, pero pues igual kinestésicos. Y digo, bueno, pues se puede deber a que están con dedos y también lo visual. Exacto. Entonces, pues ellos están desarrollando cada vez más habilidades. De hecho, el ser humano ha evolucionado, ¿no? Que ahora están haciendo más personas con una otra arteria en esta parte del brazo y la evolución pues es inminente. Nosotros somos pues seres que evolucionamos genéticamente y vamos modificándonos de acuerdo pues a lo que estamos viviendo. Ahora pues nos toca adaptarnos, por ejemplo, a este nuevo virus y pues en algún momento, como los niños que están naciendo ya con anticuerpos, entonces pues el ser humano se adapta a todo y pues no nos queda a nosotros como docentes más que adaptarnos igual a lo que nos exigen los niños. Totalmente de acuerdo. El problema está en que quien se adapta son las nuevas generaciones y el punto importante es justamente entender eso, ¿eh? Nosotros, ¿cómo nos vamos a coadaptar? Porque no va a ser una adaptación al 100, nosotros tenemos todo ese bagaje y lo veo en los comentarios de ustedes, traemos todo un bagaje anterior que nos aferramos mucho, entonces, ¿de qué manera tengo que ir soltando parte de ese bagaje para poder irme adaptando a lo nuevo que viene, a lo que se está llegando en ese sentido, ¿no? Entonces sí es importante considerarlo y valorarlo. Aprecio mucho, qué bonitos comentarios en ese sentido. Hay mucha investigación al respecto. Creo que podemos sacarle jugo a este tema directo. Entonces, ¿cómo puedo yo fortalecer el desarrollo y la implementación de competencias que favorezcan a una situación, ¿no? Entonces, el enfoque de competencias viene directamente de una directiva, como bien lo mencionó Naye, de parte de nivel mundial. No es algo que haya surgido así de repente, es algo que se viene fortaleciendo. Yo tuve la fortuna de pertenecer a la Asociación de Scouts de México. Fue la primera vez yo que me encontré con el enfoque de competencia cuando recibí la capacitación de que era un enfoque que venía desde Chile. Yo, órale, viene desde Chile. Y tienes que volver a evolucionar todo ese sistema de educación al que estábamos acostumbrados dentro del movimiento para una nueva adaptación a generar ciudadanos que puedan adaptarse a las diferentes necesidades que el mundo va necesitando, ¿no? Entonces, cuando se llega a este enfoque de competencias vamos a modificar de lleno el diseño curricular de todos los programas educativos desde el nivel inicial hasta la educación secundaria. ¿De acuerdo? De ahí surgen varias reformas que han querido integrarlo, ya lo han de haber visto en sistema educativo, ¿no? Viene la reforma del 91, la primera reforma que se estableció, una reforma bastante fuerte que incluso quitó la formación cívica y ética de los planes y programas, y luego de ahí creo que la siguiente fue hasta el 2011, la siguiente reforma, pero a partir de ahí fue evolucionando cada vez. Del 2011 hubo otra en el 2014 para educación media superior, luego vino otra reforma en el 2016, cuando ya de lleno se dijo, ahora sí tiene que ser un enfoque que desarrolle las competencias. De ahí viene la reforma educativa impulsada por Peña Nieto, en el cual es los aprendizajes clave ya con un programa basado totalmente en la competencia, incluso muy ambicioso porque había materias que ya no formaban parte directa del eje educativo, ¿no? De que tienes que llevar español, matemáticas, lengua, ciencias, etcétera. Ya había una que se llamaba autonomía curricular, ¿no? En la que el alumno, muy al estilo Duke, que hace rato mencionaba Nayeli, podía escoger la materia que mejor se adaptara a su personalidad, a su forma de ser. Y luego viene López Obrador con la nueva escuela mexicana,
políticamente hablando, viene a destruir un poco de lo que Peña Nieto hizo, pero también trae algunas incursiones de la modificación al artículo 3º, en el que hace que la educación sea mucho más vasta, mucho más integral, adaptándonos a diferentes situaciones. Es algo que, como bien dijo Nayeli, del ser humano, también nosotros en el aspecto educativo ha venido evolucionando, pero lamentablemente nos hemos topado de lleno con que los nuevos docentes ni le pusieron pero a la reforma del 91, le pusieron pero a la reforma del 2011, a la de 2014, a la de 2016, a los aprendizajes clave, a la nueva escuela mexicana, ¿no? Le han ido poniendo pero y han sido más detractores. Y lo peor de todo, detractores políticos, no detractores educativos. No son capaces de criticar el sistema educativo desde la dimensión pedagógica, sino más bien desde la dimensión política, y no han sido capaces de entender, ¿no? Si a mí me cae bien o me cae mal el presidente que está ahorita en el poder, pues es lo de menos, es de qué manera el enfoque que le está aplicando al nuevo proyecto educativo realmente me está dando las herramientas para poder fortalecer la educación del nuevo alumnado, ¿no? Entender esa situación. Entonces, no se ha generalizado, bueno, preparatoria sí, en el 2014, ya les dije, vino la reforma de buscar el modelo disciplinar basado en competencias. Dentro del Estado de México surgieron por ahí los planes desarrollados en desarrollo de competencias, los aprendizajes fundamentales. Se ha ido y ya poco a poco ha ido evolucionando, pero quien ha sufrido más esta evolución o esta transformación ha sido literalmente la educación básica, ¿de acuerdo? Y lamentablemente eso es algo que tenemos que seguir entendiendo, de que no se ha podido implementar del todo. Tenemos que ver de qué manera podemos irlo cubriendo de un aspecto más global, más general, a desarrollar esa mentalidad de los chicos. Nayeli. Sí, ahorita que mencionó lo de la reforma de preparatorias, me acordé de lo que dijo Frida Díaz Barriga, que se había implementado en las preparatorias de la UNAM o del Poli, algo así, pero que los maestros seguían calificando de manera tradicional, que llevaban su escala, y que en realidad el examen y los trabajos, pero que realmente lo que ella observaba en ese modelo era que no había un cambio en los docentes, que sí se pretendía trabajar por competencias, pero que se recaía en el trabajo tradicional. Exactamente. Es lo que les estoy queriendo decir. Y no solamente en prepa. Bueno, Frida Barriga ha estado muy especializada en media superior, pero también en básica, y más que nada en básica. No podemos irnos de la mano a quitarnos la metodología tradicional, siempre se me va la teoría de Pavlov y Erickson. Conductista, ¿de acuerdo? Condicionamiento. No podemos despegarnos del condicionamiento y la metodología tradicional en el sistema educativo mexicano. Es algo que va muy de la mano y que no podemos evolucionar hacia una metodología más cognitiva, más histórico-social, más constructivista, porque recaemos siempre en lo mismo. David. Aquí entra mucho en meter a políticos a tomar decisiones que no van a poner en práctica ellos. Realmente las personas que deciden o las personas que tuvieron algo que ver con las reformas fueron políticos. O sea, como tal, sí metieron a pedagogos, a educadores y les preguntaron, ¿no? Vamos a decir que sí, vamos a decir que sí. Pero realmente la persona que lleva la educación es el maestro. Si tú llegas y le impones, porque no, lo imponen como tal, es algo que nosotros tenemos como maestros en su momento tenemos que respetar, ¿no? Porque pues vamos ligados a esos currículum, no vamos ligados a esas necesidades o características que nos solicitan. Sin embargo, pues bien aquí nosotros podemos ver que incluso Obrador tampoco quiere decir que esté en contra del presidente, no vamos a meternos en ese tema, pero tumba un modelo que a lo mejor estaba funcionando. ¿Qué haces tú qué hace la educación cuando la cambia? Tú puedes ya llevar trabajando a un niño, ya lo llevas bien con algún modelo. Voy a poner de ejemplo el modelo, el MAC. Lo estuvimos trabajando ciclo pasado en CONAFE. Ahorita llegan con el modelo ABCD. Y tú dices, oh, perfecto. Pero ¿qué creen? Que los niños los desconocen. Dicen, es que lo trabajamos hace tiempo este modelo y funcionó perfectamente. Regresamos a los niños a un modelo que sí está muy bien, es un modelo autónomo,
aprendizaje basado por la colaboración y el diálogo, está muy padre, pero tú dices, regresar y exigirle a un niño que de manera autónoma, un niño que está acostumbrado o que fue educado de una manera, llegas y le metes otro modelo totalmente diferente, es un gran cambio. Un cambio que a lo mejor en la educación es algo sensible y tienes que llevarlo, porque nosotros como maestros es como un chef, un gastronómico con un pozole. Al final de cuentas, tú tienes que entregar un producto. El cocinero entrega su pozole, tú entregas a tu alumno. Si tú a tu alumno no le diste esas herramientas, no lo hiciste competente entrando al tema, ¿por qué? Porque le cambiaste un modelo que está bien, pero no es el momento, o a lo mejor no te están dando las herramientas para tú utilizar ese modelo. Nos metieron a una capacitación de ¿qué sería? 16 semanas para este modelo. Cuando nos dieron 2 semanas para nosotros trabajar con el modelo antes de entrar a una aula. Pero nos daban a estudiar unas unidades. Por ahí están. Entonces, eran 2 días y ya querían el producto de la unidad. Una unidad que tú con tus niños tenías que esperar o trabajarla durante 16 días, 15 días, 16, 15 días. Entonces, es difícil. Y tú dices, bueno, ¿pero por qué? Dice, es que es la orden que está dando nuestro director general. Y yo me meto a escuchar las conferencias que dan ellos y hablan muy padre. Y dice, no, es que en educación estamos haciendo esto y esto y esto y esto. Y digo, oh, qué padre. Y en tus comunidades, ¿tú has estado y has visto cómo lo han tomado tus madres de familia? ¿Tú has estado frente a esos niños y le has dado un tema mediante este modelo cuando ya les cambiaste el otro? Ellos hablan mucho de lo teórico. Un maestro tiene lo que es el campo. Tú maestro, sabes cuáles son las necesidades de tus alumnos. Y sí, está bien. Y hay muchos maestros, y lo hablábamos entre compañeros, que dicen, es que mis niños no saben escribir. ¿Cómo los voy a exigir a que me hagan un RPA, un registro de proceso de aprendizaje? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo les voy a hacer que escriban eso? Si los niños no saben ni escribir. Y entonces ahí es donde topa mucho en mezclar lo que es la política con la educación. Cuando realmente, cuando hay grandes educadores, cuando hay grandes pedagogos, no los toman en cuenta ellos y meten a un político que solo por ganar fama, o solo porque hizo un buen trabajo, o porque tiene de amigo al presidente, no hacen bien las cosas. Pues es un tema muy difícil de manejar, es un tema de una realidad fuerte que nosotros pues obviamente tenemos las manos atadas en ese sentido, ¿no? Tenemos que darnos cuenta hasta dónde podemos llegar dentro de nuestro país. Dicen que incluso a pesar de nuestra propia gente, ¿no? A pesar de la gente que está ahí en las altas esferas tomando decisiones que no necesariamente son las convenientes y que pues lamentablemente sí hacen mucho daño, David. Estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que dices, pero pues obviamente pues no me puedo quedar con eso, no me puedo quedar en un panorama de, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Sino más bien buscar la solución para poderlo llevar a cabo y desarrollarlo de la mejor manera. ¿De acuerdo? Muchas gracias, David. Muchas gracias, Nayeli y Cari, por sus comentarios. Entonces, pues bueno, ha habido estándares de competencia que han sido impulsados desde los años 70. Eso es algo que forma parte de la historia del desarrollo de competencias. Los más fuertes, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, en la parte hispanoamericana, España y Chile han sido los grandes precursores de la educación por competencias en el habla española. Entonces, en un principio fue totalmente laboral. O sea, es qué necesidades debe tener la gente que está trabajando ahora para poder tener un mejor desarrollo, ¿no? Pero ya a partir del 90, con la parte de la incursión de Inglaterra y Nueva Zelanda, surge bueno, ya no es solamente la escuela, digo, la empresa o la parte laboral. ¿Cómo estás educando a los chicos para que realmente puedan adaptarse y puedan ir entendiéndolo, ¿no? ¿Cómo vamos a ir fortaleciendo ese desarrollo por competencias desde lo que es la mera educación, ¿no? Entonces, pues dicen que es un concepto muy ambiguo, que es un concepto que es propuesto por la persona que lo usa, entonces, hay varios tantos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cada que hablo de competencias, siempre me voy directamente a lo que marca UNESCO y el concepto de competencia es conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que deben fortalecer el saber conocer, el saber hacer, saber convivir y saber ser. ¿De acuerdo? ¿Qué parte de mi ser se desarrolla al fortalecer una competencia? No va específico hasta cierto ámbito, es cómo transformo mi persona para poder enfrentar al mundo. Pero ese es mi concepto, es la manera en que yo lo manejo y es la manera en que yo voy trabajando esta parte de competencia, ¿no? Los que están a favor dicen que es el camino para mejorar la correspondencia entre la educación y la capacitación para fortalecer el ámbito laboral, ¿no? Como que muy enfocados a la parte laboral, cuando no necesariamente es eso, ¿no? Es cómo te estás preparando para la vida. Para los que son detractores dicen que es reduccionista, rígida, automatizada y teórica, empírica y errónea. Errónea no tiene ningún sentido porque como habló Nayeli en su momento y lo habló bastante bien, es el constructivismo aplicado a la formación. Es la manera de poder desarrollar herramientas que favorezcan estos 4 pilares del ser humano para poder enfrentar los diferentes retos de la vida. Yo nunca le he encontrado un error pedagógico, a lo mejor porque me enamoré del modelo, pero pues hay detractores que dicen que tiene esta suciedad dentro de ella, ¿no? Que reduce el aspecto de conocimiento. Hay muchos detractores de las reformas, ahorita que surgió Peña Nieto y López Obrador hicieron lo mismo, redujeron los mapas de contenidos al mínimo, ¿no? A como que lo más dominante por parte de los estudiantes para poder favorecer ese desarrollo de competencias. Yo no lo vi negativo. En primera, porque antes era someter al estudiante a largas horas de memorización, aprendizaje, que no le iba a servir para nada. Entonces, mejor que tenga los rasgos esenciales para después ya él irse capacitando y especializando en lo que mejor le convenga, ¿no? Pero bueno, cada quien va a ir aplicando y va a ir viendo si este mito este concepto de competencia me es benéfico o me es contraproducente para mi manera de educar, que es a final de cuentas lo más importante, ¿no? Estoy aquí porque quiero educar, estoy aquí porque quiero fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. ¿De qué manera lo voy a hacer? De la manera más integral posible, ¿no? Entonces, no puedo reducir la competencia únicamente al aspecto de conducta. No es buscar hacer que el alumno haga lo que yo quiero que pretenda lograr. No tiene que mover únicamente el aspecto conductual. Tiene que impactar en todo su ser. Entonces, como les dije, saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser, tiene que enfocarse directamente en el intelecto o en la mente del estudiante, en sus habilidades o en su campo físico, en sus destrezas físicas, en sus actitudes y valores que fortalecen su esencia, lo que yo soy, lo que yo pretendo ir desarrollando como propósito de mi vida, y por último, en la convivencia o las emociones, en cómo me voy relacionando y me voy integrando al mundo, en que me doy cuenta que no soy una piedra, que soy alguien que necesita fuerzas de desarrollar y convivir con los demás para poder formar parte de. No es solamente conducta, es meter mente, cuerpo, corazón y espíritu para que realmente la persona se fortalezca y se desarrolle de la manera más integral posible. ¿Va que va? Entonces, ya me fui demasiado largo. Esto es un poquito más expuesto hacia la parte laboral. Dice que proporciona oportunidades individuales para alcanzar cualidades que requieren para desempeñarse en el trabajo, pero no es solamente un reflejo de los estándares de la industria, sino más bien cómo voy fortaleciendo la personalidad de cada individuo. ¿De acuerdo? No se trata nada más de buscar estándares competentes, sino más bien irnos al aspecto educativo. Y aquí es cómo modificar y valorar el currículo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pensar que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un mito o ficción, porque en realidad es política, es una de las principales detracciones que van contra nosotros, ¿no? O sea, tenemos que entender que nosotros debemos saber aprender a aprender, aprender a entender por qué estoy aprendiendo y aprender al por qué estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, no es solamente vincular el conocimiento al currículum, sino toda la esencia y toda la capacidad del ser humano, poderle poner todos los recursos educativos al mi alcance para irlo logrando a lo largo de su vida. ¿Va que va? ¿Sí está claro? ¿Me detengo? ¿Todo bien? Eso es la parte de ¿quién dirige el currículo?
¿Quién es el que lo hace? Y aquí pues lo que comentaba por parte de David, muchas veces y lamentablemente para una sociedad como la latinoamericana, no necesariamente la mexicana, la latinoamericana en general, el currículum lo dirige un político y todavía estamos en la esencia de querernos mantener en la idea de que yo educo para manipular. ¿De acuerdo? Educo para poder obtener los resultados que quiero. Entonces, tenemos que ir haciendo un poder más fuerte, más capaz de poder entender la educación que tengo yo en mis manos o el poder educativo que tengo en mis manos para poder fortalecer una educación que realmente vaya hacia ese desarrollo integral y completo de la persona. ¿De acuerdo? ¿Quién dirige el currículum? A grandes escalas, bueno, ya sabemos, viene de grandes esferas del poder. David nos acaba de dar una cátedra impresionante, pero a final de cuentas, y eso es algo que siempre se tiene que defender, el rey o el dueño de la educación en el salón de clases es el profesor, o es el capacitador, o es el instructor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder entender la parte de este gran mito? ¿Quién dirige el currículum? ¿Sale? Otro mito es que es una conciencia holística, perdón, ese no es mito, esta es realidad, ya me perdí. ¿Por qué? Porque la concepción holística tiene que ver entender al individuo como un todo, ¿de acuerdo? Yo ya no te voy a pedir que te aprendas las tablas de multiplicar del 1 al 12 porque así lo marca el programa, sino porque yo ya tengo en esencia por qué te sirve a ti el pensamiento factorial en tu desarrollo personal, de qué te sirve entender que una multiplicación bien efectuada en el momento te da una capacidad de pensamiento lógico, ¿no? Porque eso es un elemento importante para poder integrarte en la vida. ¿De acuerdo? Es la fortaleza que le doy al concepto. No es dime cuánto es 3 por 3, 7 por 8, 4 por 9, sino más bien de qué manera ese proceso de factorización influye dentro de ti, ¿no? Tiene que basarse en un entendimiento cultural y cívico porque volvemos a replicar. Si quieres educar por competencias, no es solamente el enfoque de conocimientos y habilidades, sino también entender que la persona se tiene que relacionar y tiene que definir su propósito o su esencia, ¿no? Tienes que encontrar ese punto de partida media para poder favorecer un desarrollo total, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la parte confusa de la conceptualización? Que a lo mejor yo no te puedo evaluar en un examen de qué manera puedes aprender a relacionarte mejor con un determinado concepto, ¿no? Estás en ciencias sociales y no, digo, en ciencias naturales y no logras entender, bueno, ¿qué tienen que ver las emociones con el estudio de las células mitocondriales, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el punto? Tienes que entender que a final de cuentas todo va ligado, todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene un punto de partida para poder incorporarte a la sociedad, ¿sí? ¿Quieres buscar una respuesta? Sí, sí la hay. Tú estás entendiendo la célula porque estás queriendo entender la vida, ¿no? Es lo que marca la biología. La biología es la ciencia de la vida. ¿Por qué quieres estudiar la vida? Pues porque quieres protegerla, porque quieres defenderla, porque quieres que a través de la constitución de las células tú puedas favorecer elementos como la salud, como el desarrollo, como el ambiente, el medio ambiente sano. Entonces, sí tienes que entender que este conocimiento de entender las puntos de la unidad básica de la vida humana se tiene que desarrollar de una manera óptima para que la vida se desarrolle y se fortalezca. Oye, eso ya tiene un punto emocional ahí, ¿no? Entonces estoy defendiendo la vida, estoy amando la vida, estoy comprendiendo el sentido y la esencia de la vida biológica, ¿no? En este punto. Pero ya hay una manera de relacionarlo. Oye, ¿de qué manera voy a meterle el espíritu a las ecuaciones de primer grado? ¿Hay manera de entenderlo? Pues sí, porque al final de cuentas tú tienes un propósito y el propósito de tu vida es alcanzar un nivel de conocimientos que te permite entender las relaciones que te van pasando. ¿Por qué aprendo ecuaciones de segundo grado? Porque muchas de las ecuaciones de segundo grado tienen que ver con un pensamiento que se va sobre el desarrollo de parábolas, de realidades como la velocidad, la aceleración, la fuerza. Si yo entiendo claramente por qué quiero entender la ecuación de segundo grado para entenderlo en algún elemento fuerte de mi vida, ya le estoy dando un sentido que trasciende para mí, ¿sale? Entonces ya no es x cuadrada más 2 más 3 igual a y, sino más bien
Esto en algún momento me va a servir para definir la velocidad, la aceleración que me va a permitir alcanzar un proyecto determinado dentro de la medicina, la robótica, la ingeniería, la pedagogía, no sé, pero lo voy a poder aplicar a mi vida. Por eso es importante que yo tenga en esencia el aprendizaje de esta situación, pero tengo que saber entender cómo involucro conocimientos, habilidades, actitudes y valores para poder entender que a final de cuentas explico algo de manera integral. Y esa es la realidad que estamos abarcando. Un modelo basado en competencias a mí me permite entender la realidad de su manera más completa e integral posible. Y eso es lo que voy buscando. ¿Va que va? ¿Dudas, quejas, reclamos, chismes, todo ahí? ¿Bien? ¿No, Nayeli? ¿Sí, Nayeli? Ok. Perfecto. Entonces, concepto de No, conocimiento, digo concepto de conocimiento, concepto de competencia, de acuerdo con DeSeco, que es el que a mí me encanta, combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Sale? Aquí, obviamente, DeSeco menciona emociones. Yo mezclo mucho la emoción con la actitud, porque a final de cuentas es la manera con la que me enfrento a la vida, ¿no? Pero DeSeco sí se fue sobre las 5. Conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones que activa el sujeto humano para comprender y actuar ante situaciones complejas de la vida personal, social y profesional. No volvemos a caer en el mito de lo laboral. Yo no estoy educando de competencias para favorecer ciudadanos que puedan ser aptos para establecer cierto proceso industrial. No, es situaciones complejas de mi vida personal, social y profesional. ¿De acuerdo? También DeSeco establece que es responder a demandas complejas a través de las tareas diversas de la manera adecuada. ¿De acuerdo? Me acuerdo mucho de un meme en el que te dicen, bueno, esta es la fórmula de Excel para sumar 3 más 4 más 5, igual a suma, paréntesis, 3, digo, B3, B4, B5, enter, ¿no? Y eso es lo que aprendo en la escuela. Ahora, haz la suma de todo este catálogo industrial y hay que aprender a aplicar la misma formulita para todo un catálogo que no implica 3 celdas, sino todo un libro completo, ¿no? Pero a final de cuentas, si me voy a la esencia, es lo mismo. Estoy aprendiendo una formulita que puedo yo desarrollar para lograr tareas muy complejas. De la manera en que yo lo vea desde su aspecto más sencillo, si me siento totalmente capaz de poder enfrentar un reto con lo que ya tengo, pues no importa después lo complejo que se venga, lo voy a poder sacar adelante, así sea todo un libro de Excel lleno de fórmulas y de datos, ¿no? Entonces, así es la vida y es lo que justamente vuelvo a tocar el tema de mi introducción. No me voy a enfrentar a una vida conocida. La vida que viene después, la vida que viene mañana es un panorama totalmente incierto. Con lo que yo sé hoy, debo sentirme capaz de poder enfrentar todo ese panorama que se me está dando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rasgos diferenciales de una competencia? El saber hacer complejo, que yo de algo sencillo puedo irme totalmente a la parte complejo, que puedo adaptar lo que estoy viviendo hacia otro tipo de realidades o de contextos. Y por último, que tiene un carácter integrador, que implica mi mente, mi cuerpo, mis emociones o mi corazón y mi espíritu, ¿no? Esos son los rasgos diferenciales de una formación de competencias. Cuando me doy cuenta que no es solamente transmitirles estos conceptos, ni siquiera les he preguntado, ¿ya notaron? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo seguir adelante? ¿Por qué? Porque veo que me van siguiendo el hilo, porque veo que se están quedando con lo clave y no necesito que tú apuntes porque te vaya a aplicar un examen final, sino que te estás quedando con la esencia de este mensaje para poder entender el complejo de competencia en tu labor profesional que vas a desarrollar más adelante. ¿De acuerdo? Y obviamente sí, la parte importante. ¿Tienes alguna duda para poder ver si me estás captando, si a lo mejor mi mensaje es claro o si podemos llevarlo de otra manera? ¿Va que va? Carmen, ¿tú qué opinas de esto? Que, bueno, lo que entendí de la diapositiva, que sí, el concepto de competencia es que en un futuro el alumno llegue ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. A relacionar lo que Ajá. aprendió en su vida cotidiana, de como usted dice, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Así lo entendí yo. Ok, va que va, muchas gracias. Jano, Sí, bueno, mm, lo que
puede ser es de que el maestro siempre tiene que estar aprendiendo, tiene que estar capacitándose para poder enseñar de la mejor forma, y así el alumno pueda obtener el mejor aprendizaje. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Jano. ¿Alguien más de los que se han quedado callados y no me prenden cámara? Dani, Naomi, Yamilet, Andrea. Ah, bueno, Dani sí ya había aprendido. Dicen que prefieren quedarse en el anonimato. ¿Va que va? Bueno, seguimos adelante entonces. Ahí por ahí están Huntbert. Ay, ya se me atoró la. Que dicen que es. Perdón, Epstein y Huntbert dicen que es el uso habitual y juicioso de comunicación, conocimiento, habilidades técnicas, razonamiento clínico, emociones, valores y reflexión. Por eso me gusta más de Seco, ¿no? Porque Epstein y Huntbert se van a una parte mucho más larga de elementos, pero que no lo puedo relacionar con la parte holística que les comentaba hace rato en esa realidad de ser humano, ¿no? Porque sí es cierto, la comunicación, conocimientos, habilidades técnicas, razonamiento clínico, emociones, valores, reflexión, tiene que ver con la parte integral de una persona, pero pues es mucho más viable, mucho más corto, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Todavía la parte de las emociones que menciona de Seco, pero forma parte de, ¿no? Entonces, Epstein y Holberg fueron mucho más largos en su búsqueda del concepto de competencia, pero un año después de Seco lo integró mucho más claro, ¿no? En el 2007, Danger, Fonerman, Poulain y Balobeck dicen que era el conjunto de elementos que el sujeto puede movilizar para resolver una situación de éxito. Ya no se metió con conocimientos, habilidades, comunicación, reflexiones, sino más bien todos los elementos que el ser humano tiene para poder resolver una situación con éxito. O Zabalza, que dice que es la capacidad individual para emprender actividades que requieren planificación, ejecución y control autónomos, y la capacidad de usar el conocimiento y destrezas relacionadas con procesos y productos para actuar eficazmente y alcanzar un objetivo, mucho más dirigido hacia la parte técnico-laboral, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, de dominar uno, me quedo con de Seco, definitivamente, pero pues cada quien va a ir integrando su propio concepto, cada quien va a ir diseñando la mejor manera de poder entender competencia si es que realmente lo queremos aplicar como parte de mi práctica pedagógica, ¿no? Que bueno, ya te fijas aquí, si quieres buscar el desempeño integral y te sirve de base, pues realmente va a ser importante, va a ser fácil de poder llevar a cabo en la situación, ¿no? Ya era la pausa. La idea era poder entender el día de hoy origen, mito, realidad y concepto de competencia. Creo que ya con esto tengo suficiente elemento para poder iniciar con lo que es esta introducción a la asignatura y poder irnos hacia la parte complementaria más grande, ¿no? Primer reto individual. Ya les dije que el miércoles subo todas las tareas, pero ahorita vamos a hablar de este primer reto individual. Y es, yo recuerdo claramente leyendo alguna vez el libro de 7 hábitos de la gente altamente efectiva y posteriormente el 8º hábito de Stephen R. Covey, que era muy concreto en marcar las competencias del ciudadano del siglo XXI. Cuando yo estudié pedagogía por ahí del 2009, para mí fue fascinante entender cuáles eran las competencias para el ciudadano del siglo XXI que Covey mencionaba. Pero ahora, con la alfabetización digital, con metodologías de aprendizaje activas, con el constructivismo, pues las competencias del ciudadano del siglo XXI se super mega aceleraron. ¿Cuáles son las competencias del ciudadano del siglo XXI? ¿De acuerdo? Entonces, yo te voy a pedir un organizador gráfico de primer elemento en el que tú encuentres en el autor que mejor te plazca cuáles son esas competencias del ciudadano del siglo XXI que México requiere. Obviamente, a lo mejor te vas a encontrar por ahí autores que te hablen, como yo te decía, Stephen R. Covey lo mencionó, pero fue muy global, él fue muy de su desarrollo de norteamericano dentro del contexto norteamericano. ¿Cuáles son las competencias que van a favorecer al mexicano del siglo XXI? Todavía no me voy a meter con el sistema educativo que actual, vamos después a hablar después del mapa de competencias de educación básica y media superior, pero ¿cómo lo estamos logrando?
a tu parecer, y veo comentarios bastante fuertes, admiro la manera de participar que tienen en esta clase. Realmente me sorprende y me alegra mucho esa capacidad de profundidad que ustedes están integrando en estos comentarios. ¿Cómo estamos alcanzando esas competencias? Y lo más importante, ¿qué tan apto o apta me siento para desarrollar ciudadanos del siglo XXI? ¿De acuerdo? Mirada al pasado, mirada al posible futuro, porque ya les dije que el futuro es incierto, pero en sí son 3 elementos clave de esta tarea. La primera es organizador gráfico de cuáles son las competencias del siglo XXI. Si te vas a COBI y me entregas ese organizador gráfico, pues adelante, ya tienes un muy buen avance. Si vas a investigar por otros medios, no te olvides, por favor, de poner tus referencias de fuentes de información. Pueden ser libros, puede ser cualquier recurso de internet que sea académicamente válido. ¿Sí? No se vale el Rincón del Vago, no se vale Wikipedia ni esas cosas, porque no. Sabemos, somos de caché, ¿no? Somos pedagogos. Entonces, buscar elementos académicos lo suficientemente válidos que le den fortaleza a mi trabajo de investigación. ¿Cuáles son las competencias básicas del siglo XXI? Parte 1. Parte 2, ¿cómo las estamos alcanzando de acuerdo a lo que ya conoces de la realidad educativa actual? ¿Cómo las estamos alcanzando? Si es que las estamos alcanzando, y si no, pues ahí poner en tu reflexión por qué sí o por qué no las estamos alcanzando. Y la tercera, ¿cómo me puedo preparar yo o cómo me veo yo desarrollando competencias del siglo XXI? ¿De acuerdo? Todavía falta analizar el sistema educativo, todavía falta que veamos realmente cuál es el enfoque y cuáles son esas metodologías activas de la enseñanza-aprendizaje para poder hacer un modelo de educación basado en competencias válido y completo, pero con esta introducción que vimos de lo que fue su origen y su concepto, ¿cómo me puedo sentir yo preparado o preparada para preparar en competencias del siglo XXI? ¿Dudas con la tarea, chicos? ¿Quejas, reclamos? Si me pregunta Karen, si me pregunta cualquier otro compañero que no haya podido entrar, ¿le puedo explicar sin problema? ¿Para ¿Sí? cuándo es? Disculpe. Pues era de sábado a sábado, ahorita voy a respetar mi regla, va a ser de lunes a lunes. Aunque el sábado te deje la segunda tarea, para entregar esta tienes de lunes a lunes. ¿Va que va? De todas maneras, yo a más tardar el miércoles subo ya la tarea en la plataforma para que puedan ir subiendo su archivo. Para Bueno, poder o sea, entenderlo, puede ser a computadora, puede ser a mano, puede ser como tú quieras, pero que obviamente sea un trabajo profesional, que esté completo, que esté integral y que se vea ahí obviamente que le pusiste el mérito que se requiere. ¿Va que va? Entonces, formato libre, no te estoy poniendo reglas ni de redacción ni de síntesis, más que eso, me encuentro un error ortográfico y ya valiste. ¿Va que va? Perdón por la expresión. Naomi. por, Tengo un comentario. No me aparece la materia en la plataforma. Hay que verlo con tu coordinadora. Eres de Soyaniquilpan, ¿verdad? Sí. Hay que verlo con coordinadora. ¿Es la jefa de grupo? No, es mi compañero Alejandro. Hay que hablar con Alejandro o hablen ustedes con la coordinadora para que ya les pueda aparecer. En el caso de ustedes del grupo de Soyaniquilpan, si no les aparece la materia, me lo pueden enviar por correo. ¿De acuerdo? Le comparto, o bueno, si tienen grupo en WhatsApp y me adelantan, por ahí Carmen ya tiene mi número para que puedan agregarme al grupo de su sede. ¿Va que va? Sí, de hecho sí aparece, a mí me aparece en la página, aparece una flechita como negrita así remarcada y ahí aparece todo el listado de grupos y aparecen ceros. No, a mí no me aparece. Me aparece un apartado que dice comunicados y la materia anterior. No me aparece absolutamente nada de esta materia. Bueno, en el caso de que aparezca o no aparezca, Naomi, ya me mandas ahí un mensajito y se los acepto por correo electrónico. ¿De acuerdo? Déjenles tecleo ahí mi Ok, gracias. Esa es mi cuenta de correo y mi teléfono. Ese es mi teléfono. ¿Va que va? Por si cualquier cosa, pues ya pueden ustedes estarse comunicando conmigo. ¿Alguna otra duda, queja, reclamo? En una sola frase, porque veo que ustedes son de extensión larga. En una sola frase, ¿con qué me quedo el día de hoy con esta introducción a la materia? Nayeli. Evolución. Evolución, perfecta. Evolución y adaptación para mejorar las competencias.
Muchas gracias. Perfecto. Karina. El mundo Estímulo para la adquisición de habilidades y aptitudes. Perfecto, muy bien, gracias. Carmen. Educar para superarse. Muy bien, muchas gracias. Jano. Actualización continua. Ok, muy bien, gracias, Jano. Naomi. Adaptación. Adaptación, muy bien, gracias. David. Una sola frase, que- David. La escribí para no... Es la prepararse y una flexibilidad a la actualidad. Ser flexible. Ok, muy bien, muchas gracias, David. Dani. El mundo cambia y hay que estar en competencia. Perfecto, muchas gracias, Dani. Yamilet. Creo que no está Yamilet. Pues chicos, pues muchas gracias. Esperemos que les sea útil esta parte que estoy compartiendo, que realmente les esté ayudando. De todas maneras, cualquier duda o atención, ahí estoy yo en WhatsApp. Porfa, que sea en horario hábil. No quiero mensajes de 10, 11 de la noche, porque, híjoles, me pega mi vieja. ¿Sale? Tengan bonita noche, chicos. Nos vemos el sábado y ahí estoy presente para cualquier situación. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos, bye. El último en salir le debe unos tacos al Igualmente. pastor con coca de Bye. vidrio. Ah, va. Nos vemos, Cari, nos vemos, David.